No, La pero exploración te iba a infinita. decir, así son tres métodos. El primer método, el primer método es el método pragmático o el método de los hacedores. Y ese método es dos preguntas. Que uno en el trajín normal, uno vive, hace, trabaja, ama, come, duerme, hace todas sus cosas, estudia, trabaja, aprende, ¿verdad? Entonces, cuando surge el momento, la primera pregunta, ¿cómo puedo disfrutar esto? ¿O cómo puedo disfrutar este momento? Eso nomás. Y uno, pero no, es que lógicamente tenés que definir y, tengo que, una respuesta conceptual. No, no es una respuesta conceptual. Vos hacer la pregunta, ¿cómo puedo disfrutar ahora, este momento, esta situación? ¿Cómo puedo disfrutar? Y ahí lo que te viene para hacer, eso haces. Y entonces vas disfrutando. Bueno, eso normalmente. Ahora la vida tal cual es, con sus altibajos, esa pregunta no es tan relevante. Entonces viene la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedo soportar esto? ¿Verdad? O cómo puedo soportar esta situación o esta circunstancia o este momento, cómo puedo soportar. Entonces hacer la pregunta y ahí va a venir la respuesta y seguís. Haces eso para soportar. Entonces dos cosas. Y la clave, vamos a decirle ya, el truco para la segunda pregunta es, cuando vos haces la segunda pregunta, decís, ¿cómo puedo soportar? Y ahí ya empezás a hacer para soportar, ¿verdad? Las crisis, momentos difíciles. Y entonces, pero como digo, el truco, la clave es cuando vos decís, aplicás la primera pregunta a la segunda pregunta. Porque vos decís, la segunda pregunta es, ¿cómo puedo soportar? Y bueno, y ahí hace. Y ahí cuando estás soportando, ahí decís la primera pregunta, ¿cómo puedo disfrutar? Y entonces ese es el método pragmático de los hacedores. El método emotivo de los sentidores es, eh, como estaba explicando que la pasada, son como las muñecas rusas, la matroshka, como le llaman. Que hay una muñeca grande, después otra chiquita, después otra, varias muñecas una dentro de la otra, cada vez más chiquita, hasta el centro. Y entonces ese es el método emotivo de los sentidores. Los sentidores lo que deben hacer es, o sea, es entender que está el ser. El ser es la muñeca más grande. Todo está dentro del ser, nada está fuera del ser. Bueno, entonces dentro del ser existen los juegos perceptuales, los juegos de percepción. Eso es lo que está dentro del ser. Y dentro de los juegos de percepción o juegos perceptuales están otra vez los juegos de lenguaje. Eso es todo. Ser, juegos de percepción y juegos de lenguaje. Entonces uno está dentro del otro. ¿Por qué? Porque el lenguaje se va a basar en la percepción y la percepción se va a basar en el ser. Y no hay fuera del ser. Por definición, ¿verdad? Entonces si uno dice que sí, bla, bla, entonces ese ya es un juego de lenguaje que cada cual juega lo que quiere y está bien eso. Y el método de los pensadores o intelectuales, justamente eso que vos dijiste en el otro video, que es silencio, solamente eso, silencio. Después, si hablas, al hablar lo que vas a decir es, digas lo que digas, vas a estar diciendo la realidad es. La realidad es, o la existencia es, o el ser es, o alguna permutación de la realidad es. No se puede decir otra cosa, básicamente.
Y el tercer paso es la exploración infinita. Explorar infinitamente, exploración infinita. Pero últimamente, justamente en estos días, no estuve pensando el método, o sea, solamente el método a secas, sin referirme a los tipos de personas, que es básicamente dos cosas que son una sola cosa, o infinitas cosas que son la misma cosa, que es uno, el ser, y dos, sus modificaciones, o las modificaciones del ser. No puede haber una tercera cosa, o una especie de fenómeno fuera de eso. Pues son juegos mentales, voy a decir, uno se divierte con eso también, ¿verdad? Entonces ese sería el método en sí, el ser y sus modificaciones. No puede haber algo que no sea el ser. ¿Entendés? Si la gente que habla del no ser, entonces, como Gorgias, que fue el primero una persona muy inteligente, ¿verdad? Muy astuta, muy interesante, hablaba del no ser, nada existe, todo eso, ¿verdad? O todo es ilusión, muchas cosas que no importa qué se diga, porque todo lo dicho, como te digo, va a ser una modificación de ese mismo ser, no hay un no ser, ¿entendés? Eso nomás es lo esencial, no puede haber un no ser excepto como idea dentro del ser, otra manera de poner. Y entonces, otra manera de decir lo que vos decís de la inmortalidad o lo imperecedero, ¿verdad? Eh, Eso es lo que son los métodos, como yo le llamo. Eso va a salir en perfección. Pero el que estoy pensando últimamente es el ser y las modificaciones del ser. No hay una especie por eso es lo que te digo, porque es una cuestión que realmente... Pero también el triángulo dorado, amor, felicidad y paz. Si estamos dentro de ese triángulo, o idealmente todos intentamos estar dentro de ese triángulo, ¿verdad? Yo creo que esa sería la... Porque no puede estar desligado el uno del otro. Si voy a hablar del ser imperecedero, la inmortalidad o lo eterno, no tendría sentido una especie de eternidad que no esté dentro del triángulo dorado. O sea, que sea lo que sea, ¿no? Y tiene que ser algo de amor, de felicidad o de paz. O incluyendo el dolor o el sufrimiento que está dentro también de eso. ¿Qué puedo decir? No, ahí está bien. Puesto que hablas del método, te voy a citar un poco eh, un texto del budismo zen, del que ya habremos hablado en otros casos, en otras circunstancias, pero que viene a cuento siempre. El método perfecto no ofrece dificultades, excepto que rehúsa hacer preferencias. Ese fue un budista, un maestro chino, creo que del siglo octavo o quinto, no estoy tan seguro. En realidad, eh, eso que vos decís se puede entender implícito dentro de esto que se menciona en ese verso del budismo zen, ¿verdad? Según según Pablo Emilio, cuando este maestro habla del método perfecto, lo que utiliza en realidad es el término Tao. Tao es el camino perfecto.
En el mismo Tao se habla del camino invariable, se le llama. No, y Tao significa camino, ¿no? Camino, pero en realidad en el primer verso del Tao Te Ching dice el camino invariable no es el camino que dicen o que nombran las palabras. O sea, es una cosa innombrable. Sí. Concretamente dice después que El Tao de las palabras no es verdadero Tao. no, es el verdadero. Esa es la traducción normal. Esa es la traducción. Por eso digo, el camino invariable, o sea, ese camino que verdaderamente es el único, el absoluto, el perfecto. Te acordarás que Jesús habla de que yo soy el camino. Entonces, en realidad, ese camino no es el camino que las palabras expresan. Y de eso innominado surgieron las 10.000 cosas, dice también. Las 10.000 cosas son las cosas aparentes, las que se presentan, el mundo. Entonces, en realidad, lo fundamental es tener presente de que la realidad que es comprende aquello innominado. Aquello innominado se diría, si entramos un poco en la tradición bíblica que nos toca, sería el Dios omnipotente, como comenzaron a llamarle a aquel Dios, hasta que dio a conocer su nombre como el yo soy. Entonces es ese yo soy que es nombrable al solo efecto de la comprensión por la mente, porque ese yo soy estaba con el Padre, con aquello innominado desde antes de la fundación del mundo. Desde esa perspectiva, lo que uno tiene que comprender es que nuestro ser coincide en verdad con aquello innominado. De ello venimos y el ser venido a la existencia es algo que manifiesta simplemente aquello innominado. Eso es lo que estas doctrinas de sabiduría lo dicen. Hasta en el islamismo por este tiempo el nombre de Alá es tan sagrado, ¿verdad? Que viene de una tradición ancestral, como en los textos del Antiguo Testamento, donde era profanar el nombre de Dios el pronunciarlo en cierta forma. Hasta ese punto llegó el hombre a convencerse, porque al final de cuentas le sobrepasaba eso, por decir, y se creó una tradición en ese sentido. Me vino en estos días el pensamiento, cuando uno dice el yo soy en forma egoísta, en realidad está profanando el nombre de Dios. Por decir de una forma, ¿verdad? Porque Dios, el yo soy es amor. Clara y categórica y rotundamente, como solemos decir, yo soy es amor. Dios es amor, ¿verdad? Entonces, ese amor en realidad tiene que ver con la unicidad esencial de todo lo existente, de lo visible e invisible en el que nosotros estamos, y que tenemos que ver eso, percibir eso, oír eso en todo tiempo, y desde esa perspectiva abordar el método perfecto. En lo que seamos capaces, no hacer preferencias, excepto que comprendamos que hacer preferencia es también algo que está funcionando en el mundo de los pensamientos correctos. Entonces, lo que pienso yo es que todo eso que vos estuviste enunciando va dentro de la exploración infinita que vos estás haciendo hasta que encuentres la verdadera naturaleza divina de tu ser, excepto que ya la encontraste con toda seguridad o con toda probabilidad, al menos, salvo que por momentos esa naturaleza, diríamos, carnal, porque extrañamente la carne se formó desde prácticamente
lo insustancial, se podría decir, si es que nos remontamos a la gran explosión, ¿verdad? La singularidad, creo que le llaman los físicos. Entonces, a partir de ahí viene la materia animada o inanimada, ¿verdad? Y entonces la cuestión está en que el poder radica, tiene su raíz en esa singularidad, en eso que está más allá de lo visible. Y ese visible se hizo a sí mismo uno, dice el himno de la creación llamado Rig Veda, que está inserto en el Rig Veda en realidad. El Rig Veda es bastante más extenso, ¿verdad? Pero lo uno dice que estaba debajo de la cáscara, se hizo uno por fruto o por virtud del dolor ardiente, dice, ¿verdad? Es una forma poética de decir, ¿verdad?, que definitivamente sobrevino este mundo de aquello innominado, innombrable, invisible, prácticamente inconcebible, ¿verdad?, que surge y es nosotros. Nosotros, como decís vos, una modificación del ser, yo suelo llamarle una manera de ser. Es una manera de ser porque todo es ser. Finalmente nada que se diga, ni siquiera la nada, deja de ser. Porque te cito un dicho de Nisargadatta: todo es real, como mí mismo todo es real. Sin mí nada es real. Ese como mí mismo, en realidad, él lo está llevando a aquello innominado incluso, que se atribuye como suyo, como ser él mismo, como el yo soy, como el Atman o el testigo, como ellos le llaman. Ese yo soy, aparte de yo soy, nada es real. Porque en realidad hasta la nada que la mente trata de concebir o configurar es parte de esa realidad que a nada excluye, que es lo absoluto. Entonces, en realidad, acá lo que cuenta es, como dice ese poema también del budismo zen, estar atento para no alzar lo que me gusta contra lo que me disgusta. Porque el tema está en que en esa instancia ya aflora el ego que separa. Entonces, esa perspectiva, en realidad uno tiene que estar atento para no ir o dejarse llevar compulsivamente por lo que a uno meramente le gusta. No está en absoluto mal que a uno le guste lo que le gusta, ¿verdad? Porque eso forma parte del ser total, de la infinitud. Entonces, en realidad, vamos moldeando nuestro ser, vamos creando nuestro propio ser con nuestros propios pensamientos, con nuestros actos y nuestras palabras. Y esa es la esencia, esa es la manera de ver y comprender y entender que prácticamente todo es uno y uno es todo, o todo, ¿verdad? Todo está en uno y uno también está en todo. De ahí el amar al prójimo como a uno mismo y aún amar al enemigo. Ahí convergen los mandamientos y amar a Dios es cumplir sus mandamientos. Lo mismo que dice Jesús, porque ese amor, ese cumplir sus mandamientos le permite a cada uno que lo vaya practicando la experiencia de la comunión con Dios. El amor permite sentirle a Dios en una experiencia donde uno sabe que eso permea todo el cuerpo, cada una de nuestras células, y en realidad es una cosa que irradia, porque en todos está eso, se puede decir, que al final de cuentas es la verdadera naturaleza de la realidad y de la vida, el ser, el yo soy es Dios, como dice Ramana Maharshi.
sí, ¿no? Y estaba pensando justamente, porque la versión, la traducción que yo tengo de Tao Te Ching, una versión muy sencillita, dice, habla del Tao, ¿verdad? Justamente el primer capítulo también que traduce porque como estamos hablando de del Tao Te Ching, es un texto muy críptico, muy enigmático y es, como dije también, ¿verdad? Segundo texto más traducido después de la Biblia. Entonces hay ciertos caminos, vamos a decir, en cada traducción, que cada traductor en parte mezcla su esencia con el texto. Vamos a decir, el texto no tiene, cierto que uno sepa chino, el original, pero eso también es muy, muy mental, también entrar demasiado en esas cosas. Pero te digo más que la versión que a mí me gusta, que es muy sencilla también, dice, porque ese primer capítulo, que uno de los versos que vos citaste también habla del deseo y del no deseo. Pero la versión que yo tengo habla, no habla, o sea, esa palabra deseo o no deseo traduce como ser y no ser. Lo mismo que vos citaste de Rig Veda, el dolor tremendo, o el deseo tremendo también que da, que crea el mundo. Entonces dice esta versión, a través del no ser vemos la esencia del Tao. A través del ser solo vemos su apariencia. Como estaba hablando. Entonces ese ser y no ser, la mayoría de los traductores traducen como deseo o no deseo. Pero esta versión me gusta porque tradujo ser y no ser. Y me gusta también esa idea de que el no ser es la esencia y el ser es la apariencia, porque también estoy pensando en estos días de que el no ser y el ser están extrañamente mezclados en la vida, vamos a decirlo, así como la vida y la muerte, ¿verdad? Hay un equilibrio y ese equilibrio se evidencia en el sabio, ¿verdad? En la persona correcta, ¿verdad? O como vos decís, tratando de seguir esos pensamientos correctos, ¿verdad? Y de repente no darle mucha atención a los pensamientos incorrectos. Básicamente eso de que realmente para mí es una cuestión que... Y Lao Tse habla mucho de eso, en el Tao Te Ching, la importancia del no ser. Chuang Tzu también habla mucho, que es un taoísta posterior, ¿verdad? Ellos enfatizan la importancia del no ser, de la pasividad, del ser femenino. Explícitamente él habla, dice por ejemplo, conoce la fuerza del hombre, pero mantén la suavidad de la mujer, algo así. Y también habla de la rueda, ¿te acuerdas? De la rueda que tiene, de la rueda y de la casa, ¿verdad? De la casa tiene su forma, pero es el espacio vacío, o el jarrón, ¿verdad? O la jarra, el espacio vacío lo que le da la utilidad y el agua también, que es lo más suave del mundo, pero también lo más fuerte del mundo y lo que da vida. Entonces, eso me parece muy... Tiene... el Tao tiene un toque femenino muy importante, de la madre universal, ¿verdad? La madre, la Virgen María, ponele, la gran madre, el arquetipo de la gran madre. Justamente explorando estas cuestiones teológicas que estábamos viendo, también he visto que hay una corriente mariana que ellos quieren también poner los títulos de la Virgen María como corredentora con su hijo.
O sea, Cristo es lo que salva, lo que redime, pero la madre es la co-redentrix, algo así. En latín ellos dicen co-redentrix o eh, co-salvadora con su hijo, ¿verdad? Y entonces ahí los teólogos se movilizan y no, pero los puntos y las comas de la ley que no pueden ellos, no. Pero Jesús está arriba, ellos no pueden con su mente mundana y con su ego apegado a las palabras, no pueden ver el equilibrio profundo y fundamental del universo, ¿verdad? Que usa esa energía masculina y femenina en total. Por eso estaba pensando también en Dios como lo que es infinitamente justamente en el Corán se habla mucho de que Dios ay, Dios es lo no nacido, él es lo no nacido, pero es el clemente y misericordioso. Ellos tienen una especie de fórmula que usa con al inicio de cada ley, a cada capítulo. El clemente, el misericordioso, algo pues, o sea que Dios es el todo. Él permite todo, pero al mismo tiempo perdona todo. Es muy extraña cómo funciona su gracia, porque Él da la libertad, la cual permite en principio o en teoría todas las crueldades, todo el derramamiento de sangre, los abusos, los crímenes, los delitos. Todo eso se permite, pero al mismo tiempo Él también perdona eso, porque en su omnipotencia Él puede reparar eso y llevarte a un estado en el cual eso no va a importar, ¿verdad? En su omnipotencia Él podría hacer eso, pero